Ok, gloria al Señor. Buenos días para todos. ¿Sabe que a veces cuesta entrar en la presencia? ¿Sabía eso? ¿Sabe que eso cuesta? Vamos a abrir rápidamente la Biblia. ¿Cuántos cristianos trajeron Biblia hoy? ¿Cuántos líderes trajeron Biblia hoy? Quiero ver líderes. Todos los líderes, por favor, me traen Biblia. No quiero líderes con celulares, ni con Palm, ni con tabletas, ni con nada. Quiero líderes con Biblia, por favor. Amén. Y lo voy a seguir insistiendo hasta que los vea todos con Biblia. Libro de los Salmos. Acompáñenme, por favor. Libro de los Salmos, capítulo 4. Y vamos a leer el verso número 1. Todos los niños, por favor, deben estar arriba. Hacélo ahí. Todos los niños, por favor, arriba. Todos. Sin excepción. Todos, por favor. Libro de Salmos, capítulo 4, verso 1. Solamente vamos a leer el verso 1. No vamos a leer nada más, ¿de acuerdo? Y quiero que usted lo lea conmigo a una sola voz, por favor. A la voz de 3. 1, 2, 3. No. Quiero que lo leamos todos. Si usted no trajo Biblia, no tiene excusa porque está en la pantalla. Entonces no hay excusa para que no lo diga, por favor. 1, 2, 3. Amén. Aleluya. Mire cómo un versículo se divide en 3 partes. ¿Ve lo bonito? Repítalo conmigo nuevamente. Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Quiero hacerle una pregunta. ¿Ha sentido usted alguna vez que su oración es una oración que no pasa del techo? ¿Le ha pasado eso? Que usted de pronto ora y como que ora y ora, bueno, ora y ora, pero no pasa nada. Ahí se queda la oración en el techo. Usted sigue siendo el mismo, la misma. Este salmo es lo que se llama, o lo que llaman los teólogos, quien le colocó algún título a los versículos, una oración vespertina. Una oración con la cual David ya iba culminando su día, su tiempo. Cuando David escribió esas palabras, David estaba siendo perseguido para matarlo. A David lo estaban persiguiendo para acabar con su vida. Y algo curioso que estaba pasando, escúcheme qué es. Quien estaba persiguiendo a David era su hijo, era Absalón. Porque David, por amor, había evitado hacer lo que la ley determinaba. Absalón estaba persiguiendo a David. Increíble, ¿no? Claro está que esta semana yo vi una noticia por allá en Ibagué. Leí en El Tiempo que un sicario pide, a cambio de no matar a alguien, pide que le den un Xbox. Y cuando le dijeron, bueno, pero sí, tranquilo, veámonos. Y el hombre llegó a la cita porque pensó que le iban a dar el Xbox. Llegó la policía, le dijo, bueno, ¿usted por qué pide un Xbox? Dice, porque es que a mí me dieron la orden de matar a toda la familia. Necesito matar al papá, a la mamá y a la hermana. Dice, y el hermano, no, él fue el que me mandó. Un estudiante de medicina, 18 años, 3er semestre. Y el hombre ahí con espíritu asesino. Caso se ve, ¿no? Eso se llama un parricida. Entonces digamos que Absalón estaba actuando como un parricida. Absalón quería matar a su papá, vengando, escúcheme bien, la honra de su hermana Tamar, que había sido violada por su otro hermano, Amnón. ¿Qué tal esa familia? Y David estaba angustiado porque Absalón había logrado dividir su ejército
y parte de ese ejército se había ido con Absalón y parte del ejército se había quedado con David. Y David empezó a clamarle al Señor. David empezó a decirle: hey Señor, mira, yo quiero pedirte algo especial. Y es como empieza este salmo. Este salmo empieza con una frase diciendo: respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Mire, los hombres no somos justos para juzgar, porque los hombres con facilidad nos movemos por lo que vemos. Mucho tiempo yo le he enseñado a los líderes, les dije, es muy diferente, y se lo quiero decir a usted, cuando usted mira la iglesia de aquí para allá a cuando usted ve la iglesia de allá para acá. Porque cuando usted mira de allá para acá, usted ve un hombre que se equivoca, que parecerá alcahueta, que es drástico, que habla duro, que reprende, que lo que quiera. Usted mira eso de allá para acá. Pero cuando uno mira la iglesia de aquí para allá, y cuando uno mira la iglesia del altar hacia las sillas, es la mirada con la cual Dios anhela ver la iglesia. Entonces dése cuenta que cuando uno mira la iglesia de allá para acá, uno mira señalando, y uno mira juzgando, y uno mira diciendo ¿por qué no hizo nada? Pero cuando uno mira la iglesia de aquí para allá, cuando el Señor mira a las ovejas, el Señor dice: es que si yo decidiera castigarlo, tendría que acabarle. Es que ¿qué excusa puede haber para ese pecado? ¿Nos damos cuenta? Entonces, como hombres no tenemos un criterio para juzgar. No lo tenemos. Los hombres juzgamos por la emoción. El Señor juzga por la misericordia. Y las emociones nos llevan siempre a ser injustos, pero el Señor juzga por misericordia. Yo quiero hablarle de una historia que narra lo que yo le estoy diciendo. El libro de Lucas. Vaya conmigo, por favor. Libro de Lucas. Libro de Lucas. Perdón, quiero que lo hagamos. Libro de Mateo mejor. Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18, verso 21. (23) por favor. 18, verso 23. Dice la palabra. ¿Lo tenemos? Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas con sus siervos, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Eso era mucha plata. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos todo lo que tenía para que pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Eso viene siendo como el 1% de lo que él debía. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que le pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a sus verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Nos damos cuenta que Dios piensa de una manera y nosotros pensamos de otra?
Nosotros tenemos una concepción errónea y equivocada de lo que es la justicia. Nosotros tenemos una concepción muy diferente de lo que significa ser justos. ¿Sabe cuál es el problema? El problema no es el concepto que tengamos. El problema es que nosotros queremos, escúcheme bien, que Dios haga siempre justicia con nosotros. Es lo que siempre pedimos. Es lo que siempre le pedimos al Señor. Cuando usted le pide algo a Dios, cuando usted le pide a Dios que lo defienda de alguna circunstancia o haga algo por usted, usted le está pidiendo a Dios justicia. ¿Es verdad? Cuando usted pide, diga: Señor, mira, que mi jefe mire mi trabajo, Señor, que me pague lo que es, está pidiendo justicia. Padre, yo quiero que mis papás, Señor, no me griten más, no me castiguen más, porque, Señor, ellos no saben lo que yo hago. ¿Qué está pidiendo? Justicia. Padre, yo oro para que mi esposo cuando llegue me mire diferente, Señor, valore todo lo que yo hago por él. Cuando tengo el alimento, tengo mis hijos limpios, bonitos, agradables, para que él se agrade. Y él nunca mira eso. ¿Usted qué está pidiendo? Justicia. Padre, yo oro, Señor, para que mi esposa, cuando yo llego de trabajar, Señor, por lo menos me diga: ¿cómo te fue, mi amor? Gracias, mi amor, por llegar temprano. O gracias, mi amor, por el sueldo que traes a esta casa. ¿Eso qué es? Justicia. ¿Sí o no? Porque es que hay hogares donde no se ejerce la justicia. Hay hogares donde no hay justicia para nada. Hay hogares donde hay hijos que solamente se dedican a pedir y pedir y pedir, y no se dan cuenta que hay papás que se revientan todo el día para traer algo a la casa. Hay hijos tan inhumanos, porque hay que ser inhumano para darse cuenta que su papá o su mamá llega cansado de trabajar y ni siquiera tengan unas pantuflas para sus papás. ¿Cuántos papás dicen amén conmigo? Es injusto, míreme, es injusto, escúcheme, que hay hijos que ni siquiera son capaces de darle gracias al papá o a la mamá cuando llegan con un mercado a la casa. Eso es triste, hermano. Y eso habla de los hijos, pero también habla de usted como papá. ¿Sabe por qué? Porque quiere decir que usted no los enseñó a ser agradecidos. Siempre que yo salgo a comer con mi esposa le dice: ¿qué hubo? ¿Qué le dijeron al papá? ¿Qué le dijeron al papá? ¿Qué no le han dicho? Papá, ¿qué no le han dicho? Gracias, papi, por la comida. Bien. Se están acostumbrando a eso. A veces se les olvida, no importa, pero van acostumbrándose. Eso es actuar ¿con qué? Con justicia. Qué rico es cuando una esposa le pregunta al esposo: mi amor, el arriendo, y el esposo le dice: mi amor, ya lo pagué. Y la esposa le dice: bueno, listo, ya estoy tranquila. En lugar de decirle: mi amor, gracias. ¿Sí o no? ¿Cuántos esposos dicen amén? O una esposa que trabaja, ojo con esto, mire, bíblicamente el hombre es el proveedor de su casa. Es el proveedor. Es el proveedor. No hay nada que hacer, hermano. Usted, si quiere quejarse, quéjese con el Señor, no conmigo. Yo hablo lo que dice la palabra. Y la palabra dice que el hombre es el proveedor de su casa. Pero hay mujeres, escúcheme, mujeres que trabajan diciendo: mi amor, yo quiero aportarte. ¿Sí o no? Qué rico sería, qué agradable, qué justo sería que ese hombre que recibe la ayuda de su esposa tuviera el valor para decirle: mi amor, gracias. Eso es actuar con justicia. Eso es actuar con justicia. Mire, tenemos un concepto erróneo de lo que es la justicia. Los hombres juzgamos con injusticia, pero Dios nunca lo hará así. Nunca. Y como no tenemos un concepto correcto de lo que es justicia y de lo que no lo es, entonces cuando nosotros le pedimos algo a Dios, le pedimos a Dios porque sí, porque nosotros creemos que tiene que ser así. Así tiene que ser. Yo alguna vez, voy a confesar algo con mucha pena. Una vez yo trabajaba de mesero. Y voy a confesar algo. Ok,
que nadie sabe. Me robé 2 almuerzos. Es que, ¿cómo se dice? Me influenciaron. Y cuando yo subí, porque estaba en un primer piso, y cuando subí a entregar cuentas, me dice el dueño del restaurante, me dice, nos reunió a todos los meseros. Bueno, señores, aquí falta pollo. Y si falta pollo, falta plata, señores. Entonces vamos a empezar a hacer cuentas. Entonces yo me paré. Dije, mire, a mí me da pena con usted, pero yo no voy a permitir que usted haga cuentas delante de mí. Yo renuncio. Así somos. Así fui yo. Perdón, no, usted no. Así fui yo. Así actúa el hombre. ¿Me hago entender? Y míreme, ¿por qué le pongo ese ejemplo? Me da pena reconocerlo, pero el Señor me perdonó. El Señor me lavó con su sangre ese pecado rojo. Pero es que el problema es que así mismo somos con Dios. Así mismo. Así mismo nosotros actuamos delante de Dios. Entonces yo me puse a una tarea. Le dije, Señor, bueno, dime, guíame, Señor, dime realmente qué significa hacer justicia. Entonces el Señor me llevó a un versículo, me llevó a muchos. Ahí yo le pasé los versículos a David y David dio todos esos, sí. Libro de Lucas, capítulo 18. Léalo conmigo, por favor. Libro de Lucas, capítulo 18. Si uno de joven hace unas locuras, Dios mío. Ojo con esto. ¿Lo tiene conmigo? Libro de Lucas, capítulo 18, verso 1. Dice la palabra: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en la ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombres. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, haz justicia de mi adversario. Hazme justicia de mi adversario. Él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor Jesús, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él de día y de noche? ¿Se tardará en responderles? Ojo con eso. Mira lo que dice el Señor. El Señor dice, ¿acaso no hará Dios justicia con sus escogidos? Ahora, cuando decimos, uy, Señor, pero esa palabra escogidos, ¿qué significa? Escogido significa aquel que se ha hecho hijo de Dios. ¿Qué significa hacerse hijo de Dios? Para yo hacerme hijo de Dios, lo primero que tengo que hacer es arrepentirme de mis pecados. Es lo básico, hermano. Porque yo no puedo pretender venir delante de Dios y decirle, Señor, hazme justicia, porque tu palabra dice que tú a tus escogidos haces justicia. Por favor, Señor, sé justo, Señor, sé justo, Señor. Padre, no importa si yo peco, no tengas en cuenta mi pecado, déjame seguir haciéndolo, Señor, pero sé justo. No puedo. Entonces yo tengo que hacerme hijo de Dios. Pero para hacerme hijo de Dios, yo tengo que reconocer que tengo pecados que tengo que dejar delante de la presencia del Señor. ¿Cuántos están conmigo? Libro de Juan, capítulo 1, verso 12. Libro de Juan, capítulo 1, verso 12. ¿Quiénes son los escogidos? Mas a todos los que le recibieron, ¿qué dice ahí? A los que creen en su nombre. Ojo, a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, si yo no creo en Dios, ¿por qué le pido justicia a Dios?
Si yo no me hago, si yo no actúo como hijo, ¿cómo le pido a Dios que actúe como padre? No sé si me hago entender. Si yo no vengo delante del Señor humillado como hijo, diciéndole: Señor, haz conmigo, Señor, justicia, haz conmigo como quieres hacer, ¿cómo pretendo yo decirle: Señor, haz justicia? Si yo no vengo reconociéndole a Él como mi Señor, como autoridad sobre mí. El problema, amados, está en que hay personas que queremos que Dios sea un Dios justo conmigo, pero no hemos actuado con la justicia con la cual Dios hubiese actuado en mi caso y en mi vida. Cuando nosotros venimos delante del Señor, todos nuestros pecados, escúchame bien, todos, míreme, todos, no queda uno solo por fuera. ¿Me hago entender? Todos nuestros pecados son perdonados. El Señor no dice: bueno, este sí, no, este no. Ay, ¿cómo le ocurre? Sí, no. Todos nuestros pecados son perdonados. Todos el Señor los pasa. Y el libro de Miqueas dice la palabra, Miqueas capítulo 7 verso 20, dice que el Señor cogió todos los pecados y los echó al fondo del mar, donde nunca más se acordará de ellos. Yo le hago una pregunta. Si el Señor perdonó mis pecados y los suyos cuando le aceptamos a Él como Salvador, ¿quiénes somos nosotros para restregárselos a otro? ¿Con qué autoridad, con qué moral vengo yo a decirle a él, a ella: usted es, usted hizo, usted ha hecho, usted piensa, cuando el Señor a mí ya me perdonó? ¿Cuál es la autoridad que tengo para hacerlo? ¿Acaso somos Dios? ¿O acaso somos más grandes que Dios? ¿O tenemos más autoridad que Dios para venir a decirle a otro y restregarle su pecado? ¿O restregarle su falta? ¿O restregarle su culpa? Porque hay gente que es experta en eso, hermano. Hay gente que es experta, hermano. Pero mire, yo he aprendido algo. Si tengo rabo de paja, no me asomo la candela. Yo le explicaba algo a las personas en el seminario el jueves y les decía: mire, si yo voy a hacer una oración o una liberación, ojo, si yo veo a alguien endemoniado, mi trabajo como pastor es actuar, ¿no es verdad? Si usted tiene a alguien endemoniado en la casa, no le importa, pasa en otras iglesias, y usted viene al pastor, usted no viene al pastor porque si usted no dice: no, pastor, venga, hágale. A mí me pasó en Barranquilla una vez. Era la segunda vez que yo predicaba en mi vida y me invitaron a predicar en una iglesia en Barranquilla. El pastor me mandó allá de Conejillo de Indias. Me dijo: hágale, vaya, mire qué puede hacer. Y yo esperando que llegara el pastor a recogerme a la iglesia, y llega una señora gritando: ¡ay, mi hija está endemoniada! ¡Alguien que me ayude, por favor! ¡Ay, alguien! ¿Dónde está el pastor? ¿Dónde está el pastor? Le dije: señora, el pastor no está. Y alguien que estaba conmigo ahí dijo: el pastor no está, pero él es pastor. Le dije: no, yo no soy pastor. Yo vengo a predicar, yo no soy pastor. Ay, no importa, camine. Y cuando me llevó a la casa esa señora y esa muchacha ya en el piso revolcándose y echando espuma, Padre, ¿sabe qué pensé yo? Yo no pensé: Señor, yo no lo puedo hacer. Dije: uy, Señor, yo no puedo porque, Señor, tú sabes que yo no, todavía no. Yo tengo mis guardados, Señor, yo todavía no puedo. Fue lo primero que yo pensé. Porque a mí me enseñaron que si yo voy a hacer una liberación, yo tengo que estar, vea, correcto. De resto no. ¿Sabe por qué? Porque Satanás me puede avergonzar. Satanás me saca eso al baile, hermano. O de pronto va y saca una patada y me la pone. No puede. Si yo, ojo con esto, si yo estoy en santidad, si yo estoy en lo correcto, donde yo vaya, yo me paro y los demonios se tienen que ir. No hay más, hermano. Que es que en una casa asustan que hay un demonio que camine. Padre, en el nombre de Jesús, demonio, te vas de esta casa en el nombre de Jesús. Porque tengo la autoridad. Porque estoy en plena comunión con el Señor para poder hacerlo. Pero cuando no, efectivamente la muchacha se revolcaba en ese piso y yo: Padre, haz algo, Señor, por favor, haz algo. Y yo le decía: llame al pastor, llame al pastor más bien para que venga. Hasta que el pastor llegó, efectivamente, yo no pude. Qué pena, ¿sí o no? No pude. Porque yo estaba en el proceso.
porque no tenía la noción. Yo no era pastor todavía, a mí no era pastor. El pastor me dijo, venga, usted que predica bien, vaya hermano, mira a ver qué puede hacer allá, hágale. Señor, pero bueno. Pero cuando yo tengo mi corazón recto delante del Señor, yo vengo y le digo, Señor, haz justicia conmigo. Yo te pido que hagas justicia, Señor. Y la justicia es que el Señor me respalde. La justicia es que donde yo vaya, el Señor vaya conmigo. La justicia es que donde yo ponga un pie, los demonios se vayan. Eso es justicia. ¿Cuántos están conmigo? Eso es hacer justicia. Ahora, ¿en qué momento yo debo pedir justicia? Eso es bueno saberlo. Bueno, con ese panorama, ¿en qué momento yo puedo pedir justicia, Señor? Y hay salmos que nos hablan de eso exactamente. Cuando David pidió justicia a Dios, se los voy a decir aquí rápidamente. David pidió justicia a Dios cuando lo perseguían. Salmo capítulo 4, verso 1, ya lo leímos. David le pidió justicia a Dios, diciéndole, Señor, por favor, haz justicia. Señor, tú sabes que yo no hice las cosas, Señor, mal hechas. Señor, yo las hice creyendo que iba a ser bien. De pronto me equivoqué, pero tú conoces mi corazón. Por eso te pido que seas justo, Señor. Hay que tener, míreme, hay que tener un corazón, hermano, con el Señor bien parado para poder decirle al Señor que haga justicia con uno. Miren, ¿cuándo más le pidió justicia David? En la enfermedad. En la enfermedad. Quiero que me acompañe. No vamos a hablar de ahí, vamos a hablar de Job. Job capítulo 8. Libro de Job capítulo 8. Se pide justicia en medio de una enfermedad. Respondió Bildad y dijo, ¿hasta cuándo hablarás tales cosas y las palabras de tu boca serán como viento impetuoso? ¿Acaso torcerá Dios el derecho o pervertirá el Todopoderoso la justicia? Si tus hijos pecaron contra Él, Él los echó del lugar de su pecado. Si tú de mañana, escuche bien esto, si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará prosperar la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Mire, Job no estaba en condiciones de pedirle algo al Señor en ese momento, pero Bildad, que era un amigo de ahí de Job, le estaba diciendo, mira, puede que ahorita no, pero si tú oras, si tú fueres limpio y recto, ciertamente luego Jehová se despertará por ti y hará prosperar la morada de tu justicia. Gracias por ese amén, Ivanchito. Pedimos justicia cuando reina el malo. Somos expertos, ¿saben una cosa? A mí me gusta escuchar a la gente cuando dice, pastor, pero mire, hace poco traquetos, pastor, con camionetas, con muchas mujeres, con finca, con carros, pastor, mire. Y uno vaciado, pastor, uno no tiene nada, uno no tiene ni dónde caerse muerto, pastor, ¿por qué? Pero nosotros tenemos a un Dios sobre el cual podemos pedir justicia. Job capítulo 7, léalo conmigo, por favor. Job capítulo 9, verso 1. Hay momentos en los cuales tenemos que reconocer que Dios está por encima de todo. Respondió Job y dijo, ciertamente yo sé que es así. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? ¿Cómo? Si quisiere contender con él, no le podrá responder a una cosa entre mil. Él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? Él arranca los montes con su furor. No saben quién los trastornó. Él remueve la tierra de su lugar y hace temblar sus columnas. Él manda al sol y no sale, y sella las estrellas. Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. Entonces, cuando nosotros vemos que hay uno malo reinando, lo único que podemos decirle al Señor es, Señor, haz justicia.
Y puedo pedirle a Dios justicia, escúchame bien, cuando mi actuar es correcto. Ojo, no perfecto, pero sí correcto. Porque perfección no hay. No podemos tener perfección, pero sí podemos ser correctos en nuestro actuar. Y en ese caso, David, en el Salmo capítulo 26, léalo conmigo, por favor. Salmo capítulo 11, perdón. Estoy enredado hoy. Salmo capítulo 11. En Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Porque he aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para asaltear en oculto a los rectos de corazón. Si fuesen destruidos los fundamentos, ¿qué hará de hacer el justo? Verso 5. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Jehová prueba al justo. Y cuando está David escribiendo el Salmo capítulo 26, dice: júzgame, oh Señor, porque yo en mi integridad he andado. He confiado a sí mismo en Jehová sin titubear. Verso 2. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame, y examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Aleluya. En momentos como esos, nosotros podemos pedirle a Dios que haga justicia. Ahora, cuando yo le voy a pedir a Dios que haga justicia, cuando yo vengo delante, yo le digo: bueno, Señor, aquí hay algo que está mal. Mire, nosotros como pastores hemos tenido que enfrentarnos a personas que se levantan hablando mentiras en contra de nosotros desde el principio del ministerio. Cuando nosotros empezamos la iglesia, el título que nos colocaron es que son unos ladrones de ovejas. Es que se robaron las ovejas. Y yo le decía a mi esposa me decía: amor, ¿qué hacemos? Le decía: no te preocupes. No te preocupes, ¿sabes por qué? Porque la verdad no necesita defensa. La verdad no necesita que usted la defienda. Si es su verdad, Dios sacará la cara por usted. Y esa persona que tanto me acusó, que tanto vino en contra mía, en enero hablé con él. Y en enero me dijo: oiga, Gustavo, vamos a pedirle disculpas, hermano, por todo lo que he hablado de usted. Yo la verdad he hablado muy mal de usted, pero quiero que me disculpe. No me preocupe, no pasa nada. Seguimos siendo amigos. Mi trabajo no es juzgar. Mi trabajo no es levantarme contra él. ¿Me entiende? Cuando yo pido justicia, tengo que tener en cuenta tres cosas. Mírenme. La primera, ¿cuál es mi posición delante de Dios? ¿Cómo estoy yo delante de Dios para decirle al Señor que haga justicia conmigo? Entonces, si yo quiero pedirle: Señor, yo quiero que, Señor, tú me libres de esa situación. Sácame, Señor, de lo que estoy viviendo malo, Señor. Padre, esta situación me tiene desesperado, desesperada. Señor, yo necesito que tú hagas algo. Cuando yo le digo al Señor: necesito que hagas algo, le estoy diciendo al Señor que haga justicia conmigo. Pero cuando yo le voy a pedir al Señor que haga justicia conmigo, lo primero que tengo que entender es cuál es mi posición delante de Dios. Me explico. Voy a poner un ejemplo feo. Yo le puedo decir al Señor: Señor, tú sabes que yo no me robé ninguna oveja, Señor. Tú sabes cuál fue mi proceder. Y quienes vinieron con nosotros a la iglesia saben, Señor, que nosotros actuamos, Señor, con rectitud, Señor. Tú conoces el corazón de ellos y conoces el corazón mío. Pero si yo tuviera un guardado en ese momento, si yo estuviera nulo y sin poder, adulterando, ¿con qué razón vengo yo a decirle al Señor: haga justicia por mí? Si yo estoy haciendo trampa, ¿con qué corazón o con qué cara vengo yo a decirle al Señor: haga justicia por mí? ¿Cómo yo le exijo a mis hijos respeto hacia mí cuando yo soy un hombre que no respeta a mis padres, ni respeta la autoridad de mis padres? Yo puedo tener 100 años como usted puede tener 100 años, pero si su papá vive y su mamá vive, su deber es honrarlos y respetarlos, amado.
Vea, a mí me da, no sé qué me da de todo. Cuando yo escucho personas gritando a los papás, dándoles órdenes a los papás. O sea, como si los papás fueran los sirvientes de ellos. Por favor. A mí la Biblia me enseña algo. ¿Qué dice la Biblia? Efesios capítulo 6, verso 1. Honra a tu padre y a tu madre para que seas de larga vida y todo lo que veas, todo lo que hagas te vaya bien. Mire, el viernes pasó algo muy curioso. Yo estaba con mi papá. Íbamos caminando y pasó un señor así por el lado mío con un, no sé, como con algo de dulces, no sé, algo así como de un carrito chiquito. Un carrito. Iba mal vestido, mal trajeado. Y cuando yo lo miré, yo dije, ve, yo lo conozco. Y yo le dije a mi papá, le dije, vea papá, él es fulanito, véalo. Me dice, ¿dónde está? Le dije, allá pasó el que vaya desarreglado, ese es fulanito. Me dice, uy, mire la desgracia que carga ese hombre. Le dije, ¿por qué? Luego, ¿el qué hizo? Me dice, un día borracho cogió al papá y le pegó una cascada. Toda acción genera una consecuencia. Lo que pasa es que hay acciones que generan consecuencias para toda la vida. Para toda la vida. Entonces uno mira a las personas y uno dice, ay, pobrecito. Ay, pues que mire que me da un pesar. Mire, Dios ni pesar ni lástima. Usted y yo sí tenemos pesar y lástima por la gente. Dios no. A Dios no le da pesar ni lástima, porque Dios es un Dios de compasión. Pero la compasión tiene matices, dirían los músicos. La compasión tiene ciertas características, y dentro de la compasión no está la lástima ni está el pesar. Entonces, si yo le quiero pedir justicia a Dios, si yo quiero decirle, Señor, sácame, Señor, de este hueco donde estoy. Señor, estoy cansado de vivir lo que estoy viviendo. Estoy aburrido, Señor. Padre, no entiendo. Yo no entiendo por qué vivo todo esto. Lo primero que yo tengo que entender es cuál es mi posición delante de Dios. ¿Cómo estoy yo parado con el Señor hoy? ¿Cómo estoy yo hoy parado con el Señor? ¿Cuál es mi posición real delante del Señor? Salmo 7:11 dice: Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Ahora yo le digo una pregunta: ¿quién es el impío? El que conociendo sigue pecando. A ese es catalogado como impío. Por eso usted no se coma el cuento cuando digan, ay, yo también soy cristiano. Hermano, no se coma el cuento. Déjelo que actúe, déjelo que hable. Porque al cristiano verdadero se le conoce en su actuar y en su hablar. Ahora, ¿qué tengo que tener en cuenta cuando quiero pedirle a Dios justicia? ¿Qué es lo que realmente está pasando en mi vida en ese instante? ¿Qué es, Señor? O sea, porque hay cosas que yo tengo que aceptar que son consecuencias de mis actos. Y yo no puedo ir a pedirle a Dios algo cuando sé que es culpa mía. No puedo. Si hay una persona que tiene un problema en su hogar y su esposa se fue de la casa, o él le tocó irse porque descubrieron un adulterio, una infidelidad, yo no puedo pedirle al Señor que haga justicia cuando yo sé que la circunstancia que estoy viviendo es mi culpa. ¿Me hago entender? No puedo. Cuando usted ve ahí esos políticos, por ejemplo ahorita al fiscal, un fiscal anticorrupción, ¿cierto? Y el hombre el viernes dijeron, yo soy inocente, yo no, y el domingo por la noche dijo, no, sí, qué pena, yo lo hice. ¿Sí? ¿Así fue o no fue? Entonces yo tengo que saber cuál es mi posición, qué está pasando en mi vida en ese momento. En el Salmo 7:9 dice la palabra, ojo con eso, porque el Dios justo prueba la mente y prueba el corazón. Entonces, si yo le voy a decir algo al Señor, Señor, por favor, saca la cara por mí, Señor, defiéndeme, Señor, haz algo por mí, lo primero que Dios hace es que Dios escanea mi pensamiento y escanea mi corazón. Es lo primero que el Señor hace. Y con base en ello, Dios actúa o no actúa. Porque a veces es necesario que nosotros tengamos que vivir la consecuencia de nuestras acciones solos.
para que en esa consecuencia y estando allá pasando el desierto podamos levantar nuestra mirada al cielo y decirle: Señor, qué pena, de verdad que te necesito. Así como dice la canción, ven, te necesito. Ahora, quiero terminar diciéndole esto. ¿Quién recibirá la justicia? ¿Quién hoy podrá decir: Señor, yo sé que tú vas a hacer justicia por mí? Salmo capítulo 24, verso 4 dice: el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño, él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Mire, le doy un consejo, con eso termino. Lo mínimo, escúcheme bien lo que le voy a decir, lo mínimo que yo debo tener para pedirle justicia a Dios es intimidad con Dios. Es lo mínimo. Es lo mínimo. Escúcheme bien, no estamos pidiendo más. No estamos pidiendo ser santos, no. El Señor necesita que lo mínimo que usted tenga en su vida para poder pedirle justicia a Dios es un tiempo de intimidad. Es un tiempo usted con Dios, no con nadie más. Allá. Porque suena irónico y suena injusto que nosotros nos acordemos de Dios cuando tenemos el problema y querramos que Él nos lo solucione. Ay, pero así, Señor, por favor, Señor, mire, yo sé que yo te prometo, Señor, que yo no lo vuelvo a hacer. Señor, yo te prometo, yo no vuelvo a tomar, Señor. Yo sé que cuando tomo me vuelvo loco y le pego a todo el mundo, a mi mamá, a mi papá, a mi esposa, Señor, pero yo no lo vuelvo a hacer. No, ya no sirve. Ya no hay nada que hacer. Yo le digo una cosa, mire, después de que el daño está hecho, no hay nada para reversar el daño. No hay nada. Solamente el tiempo se encargará de curar todas las heridas. Pero es necesario, para que nosotros podamos ver actuar a Dios con justicia en la vida de cada uno de nosotros, que por lo menos un tiempo de intimidad podamos tener con Él. Yo le doy un consejo: no se acostumbre a tener un Dios bombero, ni se acostumbre a tener un Dios torero. ¿Sabe cuál es el Dios torero? El que viene por temporadas. Hay personas así que se acostumbran a buscar a Dios cuando está el problema, cuando se equivocaron, cuando fallaron, pero en ningún otro tiempo buscan a Dios. Y lo irónico es que habiendo fallado, le quieren pedir justicia a Dios. Y el Señor muchas veces tendrá que decir: no puedo. Póngase en pie, por favor. David, yo te digo cuándo. Ya te lo digo. ¿Quién recibió la palabra conmigo hoy? ¿Sabe por qué? Yo iba a predicar. Anoche estuve leyendo una palabra que dice: el Señor me ensancha en medio de mi angustia. Y dije: uy, Señor, qué palabra tan poderosa. Cuando usted lee el Salmo 4, verso 1, en la mitad dice: el Señor me ensanchó en mi angustia. Es decir, que en medio del desierto el Señor tuvo algo para entregarle a David. Pero cuando leí versos más adelante dice: tú, oh Dios de mi justicia. ¿Sabe? Hay personas hoy pidiéndole justicia a Dios, pidiendo que Dios los defienda, pidiendo que Dios actúe, pidiendo que sea Dios el que haga las cosas.
Hay personas que hoy le están pidiendo a Dios que sea su abogado, que sea su defensor, que sea su sanador, que sea su restaurador, que sea su salvador. Hay muchas personas hoy pidiéndole algo específico a Dios. Pero el problema es que nosotros muchas veces no actuamos con coherencia y le pedimos a Dios aún sin merecerlo. Mi pregunta en esta mañana es, se la divido en dos. Primero, ¿qué le está pidiendo usted a Dios hoy? ¿Cuál es el anhelo? ¿Cuál es ese motivo de su oración para los que oran? ¿O cuál es el motivo de su petición para los que hablan con el Señor? ¿Qué le está pidiendo usted a Dios hoy? Señor, yo quiero, Padre, que tú hagas, Señor, de mí, Señor, un empresario. Gloria a Dios. Padre, yo quiero que tú hagas de mí, Señor, Padre, el mejor esposo, la mejor esposa. Bien. Señor, yo quiero que tú hagas de mí el mejor papá. Bien. Señor, yo quiero que tú hagas de mí, Señor, Padre celestial, un empleado ejemplar. Bien. Señor, yo quiero que tú hagas de mí un hombre rico y poderoso. Bien. ¿Qué le está pidiendo usted a Dios hoy? ¿Qué le pide? ¿Qué le pide a Dios? Porque si usted le está pidiendo algo a Dios y si usted está en este lugar, es porque usted cree en un Dios y tiene una petición en su corazón para Dios. Quizá el que diga, yo no tengo nada que pedirle a Dios. Bueno, gloria a Dios, su vida es perfecta. Enséñenos cómo lo hace, por favor. Pero si usted está en este lugar, es porque usted tiene algo que pedirle a Dios. Padre, oro en esta mañana, Señor eterno, para que tu palabra traspase las fronteras corporales y pueda permear en el espíritu de tus hijos, Señor. Padre, oro, Señor amado, para que tú nos enseñes a ser una iglesia justa, una iglesia que actúa con justicia, Señor. Yo no puedo pedirle fidelidad a mi esposa si yo soy infiel. Yo no puedo pedirle respeto a mi pareja si yo no lo respeto o no la respeto. No puedo pedirle amor si yo no le doy amor. Señor, no te puedo pedir felicidad, Señor, si no soy capaz de valorar lo más mínimo, Señor, que me has dado hoy. Padre, ¿cómo puedo pedirte a ti justicia, Señor, si yo actúo con injusticia? Yo no puedo, Señor.